Hola, buenos días. Esto fue lo último que vimos en la clase anterior. Lamentablemente no se quedó grabado, así que lo voy a pasar de nuevo. Eh, Otro PPT que había empezado justo en la clase anterior. Hay una definición acá de lo que es un mineral. Dice, son sustancias sólidas, naturales y homogéneas, con composición definida y disposición atómica ordenada. Son el resultado de procesos inorgánicos y componen las rocas de la corteza terrestre. Pueden formarse de un solo elemento, como en el caso del diamante, que lo hace a partir del carbón, o de dos elementos, como la pirita, que está conformado por el hierro y el azufre, o de tres o más elementos, como lo son los feldespatos, los piroxenos y los anfíboles. También se da el caso de que un mismo elemento genere varias especies de minerales. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Como el carbón o el carbono puede generar un diamante o puede generar grafito. O que lo hagan la unión de dos elementos como la pirita y la marcasita, ¿ya? La pirita también es hierro con azufre y la marcasita igual. Entonces, a partir de dos elementos iguales, se forman dos minerales distintos. Los elementos más abundantes en la corteza terrestre, ojo con eso, los elementos más abundantes en la corteza terrestre son el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. Eh, el oxígeno corresponde a un 93,77% en volumen de la corteza terrestre. O sea, prácticamente toda la corteza terrestre que vemos en volumen, ¿cierto? Es oxígeno. Claro que está asociado, ¿cierto? Está asociado formando elementos sólidos, minerales sólidos, pero fíjense, el 93,77% es oxígeno. En peso corresponde igual a una tremenda cantidad, casi al 50% de la corteza terrestre, a pesar de ser un gas, casi corresponde a un 50%, un 46,6%. Después le sigue el silicio, que corresponde en volumen a 0,86%, pero en peso corresponde a 27,72%. Ese casi 1% en volumen corresponde al 27,72% en peso de la corteza terrestre. O sea, entre esos dos elementos, el oxígeno y el silicio, tenemos prácticamente un 70%, ¿ya? Después le sigue el aluminio con 0,47% en volumen, que equivale a 8,13% en peso de la corteza terrestre. Después le sigue el hierro con 0,43% en volumen, que corresponde a un 5% en peso de la corteza terrestre. Después le sigue el calcio con un 1,03% en volumen, equivalente a 3,63% en peso. Después le sigue el sodio con 1,32% en volumen, equivalente a 2,83% en peso. Después le sigue el potasio con un 1,83% en volumen, equivalente al 2,59% en peso. Después sigue el magnesio con 0,29% en volumen, equivalente a 2,09% en peso. Elementos claves, elementos claves. Los silicatos y los óxidos son los principales constituyentes de la corteza terrestre, gracias a 8 elementos que reaccionan de manera fundamental con los demás para producir otros compuestos, ¿ya? ¿Cuáles son esos 8 elementos que conforman los silicatos y óxidos? El oxígeno, principalmente, ya sabemos que corresponde a un 46,6% en peso, es fundamental en la formación del agua y es parte vital en la atmósfera. Es un elemento no metálico, altamente reactivo, formando óxidos
con los otros elementos. El oxígeno es un combustible también, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno visita a un enfermo, ¿cierto? De no prender un cigarro o no sé, cualquier cosa que pueda hacer que el oxígeno que se le está dando a los enfermos, hay cañerías de oxígeno en todas las salas que pueden reaccionar con un fósforo o con una chispa. Pues le sigue, pues está el silicio, ¿cierto? Estamos hablando de los ocho elementos clave que reaccionan con otros para formar los silicatos y los óxidos. El silicio es un elemento metaloide presente en los silicatos y en el aluminio, perdón, en los aluminosilicatos. Cuando dice que es metaloide, es que tiene características de metal, sin serlo al 100%, ¿ya? Si podemos hablar así. Elemento metaloide, el arsénico también es un metaloide, presente en los silicatos, entonces, el silicio, y en los aluminosilicatos, de los cuales el más abundante es el cuarzo. También se utiliza para aleaciones con el hierro en los ferrosilicatos. El aluminio es un elemento metálico que aparece siempre en combinación con otros elementos, sobre todo en aleaciones ligeras. Es resistente a la corrosión, ligero y buen conductor eléctrico. Esas son las características principales del aluminio. Pues le sigue el hierro, que es un elemento metálico y constituyente de óxidos, silicatos, óxidos hidratados, carbonatos y sulfuros. O sea, aparecen todas esas combinaciones. Elemento metálico y constituyente de óxidos, silicatos, óxidos hidratados, carbonatos y sulfuros. Se le puede encontrar de manera natural y aliado con el níquel. Por ser el principal componente del acero, es el metal más importante de la industria. El calcio es un elemento metálico, se encuentra en silicatos, carbonatos, fosfatos y sulfatos. Se adiciona en la fundición de metales para separar otros elementos y compuestos como el oxígeno, el fósforo, el azufre y los halógenos. En la química orgánica es un importante agente deshidratador o reductor. ¿Qué le iba a decir? Bueno, el calcio, ustedes saben que es el constituyente principal de nuestros huesos, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que tenemos una estructura de metal, ¿cierto? Que de alguna forma nos mantiene en pie, ¿ya? Sin esa estructura, sin ese chasis metálico, ¿cierto? Los músculos no se podrían sujetar, seríamos como una bolsa de agua. Sobre el hierro, que dice que se encuentra en aleación con el níquel a veces, y se puede encontrar de forma natural. Generalmente lo que encontramos como hierro y níquel en la superficie, que son o trozos de meteorito o meteorito. Si ustedes pasan un imán, por ejemplo, por el patio de su casa, se van a dar cuenta que hay muchas partículas pequeñas de hierro que se van a pegar al imán, ¿ya? Y ese hierro es restos de meteoritos que están constantemente cayendo, muchos de los cuales se desintegran en la atmósfera y después sus restos, ¿cierto?, se esparcen a lo largo de la atmósfera, y esos son las partículas que uno puede atraer con un imán, ¿ya? Estamos hablando de 8 elementos clave, ¿cierto? También está el sodio, que es un elemento metálico también interesante, ¿cierto? Elemento metálico que reacciona violentamente con el agua, ¿ya? Se encuentra en silicatos y carbonatos hidratados. Se usa como núcleo en los cables eléctricos, se usa como núcleo en los cables eléctricos. Acuérdense que es un metal. El potasio, un elemento clave también en todo lo que es la agricultura. Es súper necesario el potasio, ¿cierto? Para que las plantas puedan crecer con fuerza y desarrollarse bien. El potasio es un elemento metálico también, interesante, ¿cierto?
presentes los silicatos y los aluminosilicatos. En el área agrícola se utiliza como fertilizante en forma de sulfato, cloruro o en combinación de nitrógeno y fósforo. El magnesio, elemento metálico también, que aparece combinado en silicatos, óxidos, hidróxidos y carbonatos. Es utilizado en aleaciones ligeras con el aluminio. El magnesio también reacciona violentamente a la llama de fuego. Así, no sé si en el colegio ustedes vieron con el profesor de química cómo reacciona una cinta de magnesio a una llama abierta, como un fósforo, ¿cierto? O como un encendedor. Utilizaban virutas de magnesio para la fotografía antes. Ese era el flash. Se ponía sobre una placa metálica, ¿cierto? Se levantaba esa placa metálica con viruta de magnesio y se le acercaba un fósforo, ¿ya? Una llama abierta. Y es tan rápida la combustión del magnesio, que siendo un metal, ¿cierto? Es muy reactivo al fuego. Y esa llamarada era el flash. De hecho, en los 80 se vendían cubos de flash que se iban girando en la medida que uno iba sacando las fotos y se tendían a derretir, ¿cierto? Porque tenían magnesio en el centro. Cristales de hielo obtenidos por sublimación. Un cristal es un sólido homogéneo y con un orden interno tridimensional de largo alcance. Bueno, se refiere a la forma, ¿cierto?, en que se construyen los minerales, siempre y cuando estén bajo el punto de fusión. Ya el mercurio, por ejemplo, no lo encontramos en estado sólido a la temperatura nuestra, ¿cierto? Todos los demás, la gran mayoría sí, formando cristales. El primer cristal que forma cualquier mineral es la celda unitaria. Por eso dice un cristal es un sólido homogéneo y con un orden interno tridimensional de largo alcance. O sea, se pueden unir cientos, millones de estas celdas unitarias que pueden permitir ver ese cristal a simple vista, como los que tenemos ahí, ¿cierto?, en la imagen. Pueden formarse a partir de fundidos, disoluciones y vapores. No significaría que cuando estén fundidos se formen, ¿cierto? Una vez que el fundido enfría, se empiezan a formar las celdas unitarias. Lo mismo ocurre con las disoluciones, cuando están diluido la sal en agua, no se van a formar celdas unitarias porque está disociado, ¿cierto?, el sodio del cloro, pero cuando se empieza a evaporar esa agua, sí se empiezan a juntar nuevamente para formar sal común o halita. Lo mismo ocurre con el vapor, ¿cierto? El vapor al enfriarse, al condensarse, forma cristales depende de lo que sea el vapor, ¿cierto? En el caso del agua, por ejemplo, cuando hace frío y nosotros exhalamos, vemos como un vapor, ¿cierto? Realmente eso son pequeñas gotitas de agua que se condensan en las partículas finas de polvo que hay en el aire, ¿ya? No es vapor, son pequeñas gotitas de agua. El vapor no se ve. Por variaciones en la temperatura, la presión y la concentración, los fluidos desordenados atómicamente se solidifican y el producto tendrá una estructura cristalina, ya que los átomos, iones y moléculas se mostrarán ordenados y ligados por fuerzas electromagnéticas de enlace químico, ¿ya? Formando celdas unitarias, de eso se está hablando. Si la cristalización es a partir de un fundido, el descenso de la temperatura ocasiona que en un punto dado los elementos, las moléculas y los iones vayan perdiendo movilidad y se alineen y aproximen favoreciendo los enlaces de reacción. Es el caso del hielo a partir del agua y las rocas ígneas a partir del magma. Si el proceso de cristalización se hace por disolución, como la sal en agua, al evaporarse el agua y perder temperatura y presión, los iones de cloro y sodio se van separando de la solución y forman un cuerpo cristalino, formando sal común, ¿cierto? O halita. Cuando la cristalización se da por el enfriamiento de un vapor, como el caso de la nieve, que se forma a partir del vapor de agua, los átomos y las moléculas interactúan
aproximándose entre sí hasta alcanzar el estado sólido. Esto se denomina desublimación. ¿Ya? Es cuando un sólido pasa a ser, perdón, cuando un vapor pasa a ser un sólido, ¿ya? Por eso dice, cuando la cristalización se da por el enfriamiento de un vapor, como en el caso de la nieve, que se forma a partir del vapor de agua, los átomos y las moléculas interactúan aproximándose entre sí hasta formar un cristal, ¿cierto? Una celda unitaria, millones de celdas unitarias. Eso se llama desublimación, cuando pasamos de vapor a sólido. Cuando pasamos de sólido a vapor se habla de sublimación, de vapor a sólido. Ahí tenemos dos imágenes que están mostrando, ¿cierto?, cómo es la unión, ¿cierto?, entre los átomos y iones para formar estructuras. Lo que tenemos a la izquierda es una estructura cristalina, porque está bien formada, ¿cierto? Tiene ángulos, tiene aristas que son claramente definidas. Así es la estructura cristalina. En cambio, a la derecha tenemos una estructura amorfa, o sea que no se formaron cristales. No es que no esté sólido, está sólido, pero fue tan rápido el enfriamiento que no se alcanzaron a formar cristales. Eso ocurre con la lava, con el vidrio. Así es el vidrio o la lava al microscopio. Para que la solidificación de los materiales termine con la formación de cristales, es muy importante la velocidad a la que decrece la temperatura, pues si ella termina siendo muy rápida, ¿cierto?, el crecimiento y alineación de los cristales será amorfo y se formarán agregados considerados como líquidos de elevada viscosidad, como el caso del vidrio. El vidrio es un líquido subenfriado, así se llama, considerado como líquidos de elevada viscosidad, como en el caso del vidrio. A los minerales que no poseen estructura cristalina se les llama mineraloides. No son minerales, ¿ya? Perdón, no son cristales, son cristales. A los minerales que no poseen estructura cristalina se les llama mineraloides. Ahí vemos el ion sodio y el ion cloro, ¿cierto?, que se enganchan a través de la entrega del sodio al cloro de un electrón, ¿ya? A la derecha vemos la molécula de cloro, eh, está enganchada, ¿cierto? Veo un cloro por un lado y al otro lado parece ser un oxígeno lo que hay. La forma atómica del cristal se mantiene por fuerzas de tipo electromagnético. O sea, estamos hablando de cargas que se atraen o cargas que se repelen, donde los átomos se unen por su estado eléctrico expresado en su último orbital. ¿Ya? Los electrones que están en los últimos orbitales, ¿cierto?, de la estructura del átomo, son los que saltan y pueden engancharse de esa manera con otro átomo, ¿ya? Algunos átomos son capaces de atraer ese electrón, otros son capaces de entregar ese electrón. Los enlaces químicos de este tipo pueden ser iónico, covalente y metálico. Además, se presentan algunas estructuras que permiten ciertos estados de transición. Repito, los enlaces químicos de este tipo pueden ser iónico, covalente y metálico, que son enlaces distintos, ¿ya? No todos tienen la misma fuerza de atracción entre sí. Además, se presentan algunas estructuras que permiten ciertos estados de transición, como las que se llevan a cabo dentro del carbono y el silicio. Ahí tenemos un ejemplo de una estructura cristalina, ¿cierto? A la izquierda y también a la derecha. Estamos viendo un plano, ¿cierto?, que tiene una estructura cristalina. Un plano reticular se le llama, plano reticular. Y al medio tenemos dos átomos, ¿cierto?, que son, que aparentemente están neutros, en estado neutro, por eso no se sienten atraídos el uno al otro.
Enlace iónico. Seguramente está mostrando un gas. Enlace iónico. Por la diferencia de electrones en el último nivel, se da la atracción electrostática entre iones cargados eléctricamente. Caso del catión de sodio, ¿cierto? Que entregó un electrón, por lo tanto, va a sentirse atraído a el cloro, que es un anión, que está con carga negativa porque tiene un electrón de más, originando un compuesto cristalino que se llama cloruro de sodio, ¿cierto? Entonces, al equilibrarse, ¿cierto?, esa relación electromagnética, se obtiene el cloruro de sodio. El sodio siendo positivo y el cloro siendo negativo son atraídos entre sí. Los átomos no se fusionan, sino que uno cede un electrón y el otro lo recibe, ¿ya? Enlace covalente. Enlace covalente. Los átomos comparten electrones del último nivel para alcanzar la estabilidad. En el caso del cloro, dos átomos comparten un par de electrones reduciendo su reactividad y haciéndose inertes. Este enlace es mucho más fuerte que el iónico, el enlace iónico. Después viene el enlace metálico. Es un enlace fuerte donde los átomos interactúan uniendo sus núcleos y nubes electrónicas. Los electrones más externos de valencia son de poco control por los núcleos, por lo tanto es fácil, ¿cierto?, que se salga un electrón o entre un electrón, y por su movilidad son conductores de electricidad. Entonces, los metales son buenos conductores de electricidad justamente por esa facilidad que tienen de que escape un electrón, ¿cierto?, de su nube electrónica. Entonces ese electrón va saltando, ¿cierto?, de átomo a átomo o de ión a ión, y así es como se produce la electricidad. Eso es cuando hay una diferencia de potencial eléctrico o voltaje. Este tipo de enlace se da entre elementos metálicos, ya el enlace metálico. Por eso son buenos conductores. En general, todo material que es buen conductor eléctrico también es un buen conductor térmico, ¿ya? Buen conductor térmico. Transmite el calor de una manera mucho más rápida, más eficiente, que un material que sea no conductor, como el plástico, ¿cierto?, como la madera. Ahí tenemos distintas estructuras del carbón. Todos esos son carbón, pero están con una distinta estructura cristalina. En el primero, ¿cierto?, en la letra A, tenemos la estructura cristalina del diamante. En la letra B, tenemos la estructura del grafito que tiende a formar como capas, ¿cierto?, como exfoliables. Entonces ahí tengo una capa, aquí tengo otra capa, entonces esta es fácil que se separe, ese espacio que hay entre capa y capa. Entonces se puede decir que el grafito es exfoliable. Y a la derecha, en la letra C, aparece el carbón vegetal, Y también tiende a formar como capas, ¿cierto?, pero no tan ordenadas. Entonces las estructuras del carbono, el carbono no se ioniza. Los electrones de su última capa se combinan con un máximo de 4 átomos con los que comparte electrones en una misma configuración tetraédrica. De esta manera puede llegar a formar más de 1.000.000 de compuestos, dice. También puede unirse consigo mismo, formando el diamante, el grafito o el carbón vegetal. Son las que están ahí arriba, ¿cierto? Diamante, grafito o carbón vegetal. Unión de los átomos de silicio en algunas arcillas. Bueno, las arcillas vienen a partir de la degradación de rocas como el granito, como la monzonita cuarcífera, ¿ya? Silicatos degradados. Por lo tanto, hay muchos sílice en las arcillas. Aquí vemos cómo se unen esos tetraedros, ¿cierto? Tetraedros, ¿ya? Que son como pirámides, ¿cierto?, que están conformadas por 4 átomos, ¿cierto? 4 átomos. Ahí se van uniendo, ¿cierto?, y formando distintas estructuras. Aquí tenemos la benitoíta, la terebelita, el berilo. Cuando se une de esta manera forman los piroxenos, de esta manera los anfíboles y de esta manera las micas. Pero son los mismos tetraedros que se van uniendo de determinadas maneras.
Estructura de silicio. El silicio posee una estructura electrónica idéntica a la del carbón, pero prefiere unirse con compuestos diferentes. O sea, se siente atraído, le es mucho más fácil atraerse a compuestos diferentes, ya que le dan mayor estabilidad. Si lo hace con el oxígeno, forma un anión de silicato estable con 4 valencias negativas. ¿Ya? Lo tenemos ahí arriba, 4 valencias negativas. Dice SiO4, 4 negativo, que a su vez liga cationes metálicos. Esta estructura de tetraedros individuales es el grupo de silicatos denominados nesosilicatos. Pero esas cargas de los 4 electrones sobre el silicio pueden considerarse sobre los oxígenos también. Si se hace que uno de los oxígenos comparta su electrón con el oxígeno de un tetraedro adyacente, el nuevo ion silicatado tendrá 6 electrones disponibles, o 6 electrones libres, ¿ya? Lo tenemos ahí, ¿ves? En la benitoíta, con 6 electrones libres. El nuevo ion silicatado tendrá 6 electrones disponibles para ligarse con iones metálicos, que compensen su carga. La idea es siempre estar en carga neutra. Lo que son las aleaciones, es la combinación, ¿cierto?, de metales. Esa combinación es una combinación eh, que no implica que haya estructuras cristalinas distintas, es solamente la unión, ¿ya? Pero no a nivel de solución, es una aleación, ¿ya? Son masas metálicas constituidas por iones metálicos en los cuales los electrones que sostienen el conjunto transitan sin sujeción a un núcleo específico, ¿ya? No es una estructura cristalina. El tamaño de los iones, la fuerza con que se atraigan los electrones y el número de estos cedidos por cada metal al nube común condicionan la variedad de aleaciones. El mercurio, por su forma líquida, forma amalgamas con otros metales, por ejemplo, con el oro. Por ejemplo, si ustedes tienen un anillo de oro y se les rompe un de estos termómetros con mercurio y el mercurio se llega a acercar al oro, el oro da la idea como que se pierde, porque es como que chupa, es increíble, pero es como que chupar el mercurio y queda como parte del anillo. Y el anillo va a quedar, ya no va a tener el color de oro, va a formar una amalgama con el oro. La única forma de sacarlo, ¿cierto? Eso es calentando el fuego para que se evapore el, el mercurio que quedó adherido al anillo. Si los iones son grandes, en sus espacios intraiónicos pueden acomodarse otros iones más pequeños, aumentando la densidad de ese material, ¿cierto? Resistencia y dureza de la masa, como es el caso de la obtención del acero, donde los espacios iónicos del hierro son llenados con carbono. También pueden ser llenados con vanadio, cromo o wolframio, o molibdeno. Entonces ahí voy a dar distintas características, voy a tener distintas aleaciones. Vamos a decir que tengo acero al carbono, acero al vanadio, acero al cromo, acero al wolframio, acero al molibdeno. Por ejemplo, el acero al molibdeno, que se utiliza mucho en minería, es un acero muy resistente, ¿cierto?, a la abrasión. Entonces hay algunos, por ejemplo, como el acero al cromo, que se vuelve acero inoxidable. Entonces, dependiendo de la aleación, va a tener distintas características o distinta resistencia mecánica. Todo depende de lo que yo quiera conseguir. Si lo que se quiere obtener es una aleación que sea mala conductora de la electricidad, se buscarán metales donde el uno tenga un mayor control de los electrones de valencia que el otro, de manera que su movilidad se reduzca, ¿cierto? Es el caso del estaño y el magnesio, ¿cierto? El estaño y el magnesio tienden a reducir, ¿cierto?, la velocidad de traspaso de un ion a otro de los electrones. Estructura cristalina de los minerales con variación externa. Ahí tenemos una roca quebrada y por dentro se ve así. Por fuera
Como pueden ver, no tiene ninguna atracción, salvo que la roca se ve media redondeada. Cuando se quiebra y uno ve esos cristales como apuntándose al centro, se llama drusa, drusa con letras D de dedo. Las propiedades físicas pueden ser generales o específicas de los minerales. Las generales son: los minerales internamente son de estructura cristalina y externamente se pueden expresar con variación en el número y tamaño de sus caras. Y externamente se pueden expresar con variación en el número y tamaño de sus caras. Las específicas, las propiedades específicas de los minerales, como el crucero o clivaje, ¿ya?, que dan a la fractura, ¿cierto?, a la partición y a la exfoliación. En este caso están hablando del clivaje solamente como exfoliación. También tenemos la fractura, la dureza, la tenacidad, el peso específico y propiedades ópticas, ¿cierto?, como son el color, el brillo, la luminiscencia. Y también hay propiedades electromagnéticas, como que el mineral sea magnético, o sea conductor, o semiconductor, o no conductor. Crucero o clivaje. Ahí arriba tenemos a la izquierda, ¿cierto?, una mica, donde vemos que hay una capa de mica, ¿cierto?, como que se está separando. Bueno, así es la mica. Tiende a formar como una torta de 1000 hojas, si se dan cuenta, y uno puede sacar, desprender capas de mica fácilmente. Esa capa está constituida igual por millones de celdas unitarias, no es el espesor de una sola celda unitaria, ¿ya? Son muchas que están ahí. Crucero o clivaje. Cuando por efectos de la presión un mineral se separa en planos de posición con una geometría definida, si la estructura es laminar, como la mica, se habla de exfoliación. Pero si es de cubos o prismas, como la magnetita que está al medio, ¿cierto?, en la foto, se llamará partición cuando se quiebre, cuando se separen. Partición. También tiene tet- tetraedros, ¿cierto? Tetraedros, si se dan cuenta. Según el grado puede ser perfecto, bueno o imperfecto la partición o la exfoliación. La mica y el cinabrio tienen exfoliación perfecta, pero el berilo, en algunas partes dice berilio, y el apatito la tienen menos definida, y la anhidrita no la presenta la exfoliación. La magnetita muestra partición octaédrica. El piroxeno tiene partición básica, el corindón romboédrica, y la calcopirita, que generalmente se presenta en masas, puede presentarse en cristales que aparecen tetraedros. A la derecha tenemos oro nativo, así se encuentra el oro nativo, ¿ya? Eso es cuando se encuentra en el cerro, ¿cierto? Porque cuando uno encuentra pepitas de oro, eso ha sido de alguna forma redondeado por el roce, ¿cierto?, que existe cuando va bajando, ¿cierto?, aguas abajo, por un estero, por un río, la pepita se va redondeando. Fractura. ¿Qué es lo que es la fractura? Es el carácter de la superficie de rompimiento que muestra un mineral, diferente a las anteriores. Según el tipo de superficie, la fractura puede ser concoidea, formando como concha, ¿cierto? Viene de cóncava, por eso se llama concoidea, como el vidrio, que tiene fractura concoidea. La pirita y el cuarzo también tiene fractura concoidea. Puede tener fractura fibrosa, como de astilla. ¿Quién la tiene? La plata, el hierro y el cobre nativo tienen fractura fibrosa. O puede ser una fractura ganchuda o tipo dentada, formando como una fila de dientes de un carnívoro, que es una fractura irregular, como en el caso del oro nativo. Así se da la fractura en el oro nativo. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillo, alguna duda de lo que hemos visto? No, profe. Ya. Yo sé que esto lo habíamos visto, pero el problema es que no se me grabó ya. Aquí está la escala de Mohs, que ustedes ya la conocen, que va del 1 al 10, y tiene que
que de alguna forma define, ¿cierto?, el grado de dureza de un mineral. Cada uno de esos minerales que están ahí tienen raya blanca, raya blanca. El talco, el yeso, la calcita, la fluorita, la apatito, la ortosa, cuarzo, topacio, corindón y diamante. Y a la derecha están los minerales que son de esa escala, ¿cierto? El diamante es el más chico porque es caro, ¿cierto? Dureza. Es la capacidad que tiene un mineral para rayar o dejarse rayar por otros minerales. Si se deja rayar es porque lo está rayando un mineral más duro. Y si raya es porque ese mineral que tengo en la mano, si raya otro es porque es más duro que el otro que está rayando. Se relaciona con la fuerza de los enlaces químicos en su estructura cristalina. La escala fue construida el año 1824 por Mohs. Establece una escala cualitativa de dureza de 1 a 10 usando prototipos de minerales desde el más blando al más duro. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, el geólogo se vale de las siguientes herramientas de trabajo en terreno, ¿cierto?, para el chequeo de la dureza, sabiendo que la uña tiene dureza 2,5 y raya el talco y el yeso, pero no es capaz de rayar la calcita. Entonces, cuando yo tengo un mineral semejante, o que se ve parecido el talco, el yeso y la calcita, desde el punto de vista visual se ven muy parecidos, pero si al pasar la uña no la rayo, significa que es calcita, ¿cierto? Si la rayo muy fácilmente va a ser talco. Si cuesta un poco rayarla va a ser yeso. La moneda de cobre tiene una dureza de 3,5, la navaja 5,5 y la lima 6,5. El cuarzo escapa a estas herramientas porque es de dureza 7. Su dureza, la dureza del cuarzo, raya al vidrio, por ejemplo, y raya al acero. Para realizar perforaciones se usan las siguientes brocas o tipos de brocas. En rocas blandas y rocas meteorizadas, las brocas de carbono artificial es suficiente, como son la de silicio de dureza 14, la de boro con dureza 19,7 y la de tungsteno, carburo tungsteno, ¿cierto?, es de dureza 17,6. En rocas duras o cristalinas se emplean las brocas de mayor dureza, que son las del diamante Borx de dureza 36,4 y la del diamante carbonado de dureza 42,4. Esas durezas son distintas a las durezas del 1 al 10, ¿ya? Se llaman escala de dureza BRIT. Tenacidad, tenacidad. Es la resistencia del mineral a diferentes tipos de esfuerzos, ¿ya? Cuando es sometido a esfuerzos como golpes, si resiste es porque es muy tenaz. Entonces la tenacidad es la resistencia del mineral a diferentes tipos de esfuerzos. Si se deja romper, desgarrar, moler o doblar, las clases de tenacidad son las distintas. Hay varias, ¿cierto? Si es muy duro, va a ser frágil y se va a quebrar, como la calaverita, la margarita y la pirita. Son minerales muy duros, por lo tanto son frágiles. Si es maleable, o sea, yo lo puedo conformar con láminas, conformar a láminas, con martillazo, por ejemplo, puedo dejar un mineral como una lámina, significa que el mineral es maleable, como el cobre, la plata y el platino, son minerales maleables. La plata y el platino también son minerales maleables. Eh, También tenemos que un mineral puede ser séptil si se deja rebanar. Si se deja rebanar, como la mantequilla, por otro mineral más duro obviamente, se dice que es séptil, como la acantita, el bismuto, que son séptiles. Si es dúctil, o sea, puedo conformar hilos al estirarlos, ¿cierto?, como en el caso del oro y el cobre, se dice que es dúctil. Es flexible si se deja doblar, es flexible si se deja doblar, como el grafito y la molibdenita. Bueno, todos los minerales o todos los materiales tienen un grado de flexibilidad, ¿ya? Incluso la roca. Entonces, pero aquí se está hablando de algo más notorio, ¿cierto? Flexible si se deja doblar, como el grafito y la molibdenita, y se dice que el mineral tiene una tenacidad elástica si al dejar de aplicar la fuerza recupera su forma original.
Se dice que es elástico o elástica, si recupera su forma después del esfuerzo, como en el caso de la moscovita, ¿cierto? Que es una mica que habíamos visto al principio, que se estaba separando como una lámina, la flogopita y la biotita. La biotita también es una mica. Entonces las micas son elásticas, porque al dejar de aplicar las fuerzas se devuelven a su estado original. Hay un metal que es elástico, ¿lo conocen o no? Cuál, ¿Cuál metal es bien elástico? ¿Saben cuál es? El titanio. El titanio. Titanio es elástico. Peso específico, también lo habíamos visto, es el peso de la muestra sobre el peso del agua a 4 grados Celsius, cuando de ambas sustancias se contrastan volúmenes iguales. O sea, estoy contrastando, por ejemplo, 1 centímetro cúbico de agua con 1 centímetro cúbico de otra cosa, como por ejemplo el oro. Entonces, se va a ver que 1 centímetro cúbico de agua respecto al 1 centímetro cúbico de oro es 19,3 veces ese centímetro cúbico de agua. Entonces hablamos de peso específico 19,3. Dicho valor depende de dos parámetros, la clase de átomos y la estructura cristalina. Obviamente hay átomos, por ejemplo, muy livianos como el hidrógeno, que está formado por un protón y un electrón, y otros muy pesados como el oro, ¿cierto? Que está formado por muchos protones, neutrones y muchos electrones. Entonces son más pesados, hablamos de peso atómico mayor. Entonces, entre más peso atómico tenga un mineral, obviamente va a tener un peso específico más alto. Ahí tenemos tres minerales, ¿cierto? Un diamante en estado natural, está limpio, sí, pero así se encuentra el diamante en estado natural, formando un octaedro, si se dan cuenta, transparente. Tenemos una varitina, que es traslúcida, y una galena, que es un mineral opaco, ¿cierto? No deja pasar la luz a través de su estructura cristalina. Estamos viendo lo que es la diafanidad y brillo en los minerales. Propiedades ópticas. Dependen de la manera como la luz se refleja o refracta en los minerales, de acuerdo con su estructura y composición. La diafanidad, si la luz se refracta coherentemente, el mineral será transparente, como en el caso del diamante. Si es como el espato de Islandia, perdón, repito esto. Si la luz se refracta coherentemente, el mineral será transparente como el diamante y el espato de Islandia. Si lo hace de manera incoherente, será translúcido, o sea, deja pasar luz, pero no se puede leer a través de ese mineral. Deja pasar luz, pero no se puede leer a través de ese mineral, porque no deja pasar la luz completamente eh, ordenada, como en el caso de la varitina. Y algunas calcitas también son translúcidas. Pero si la luz se refleja, ¿cierto? Y lo que yo voy a ver solamente es la luz que se refleja de una determinada longitud de onda o frecuencia, va a tener un color, ¿cierto? Como el caso de la galena, que es una muestra opaca, ¿ya? La luz no penetra la estructura cristalina de la galena, se ve reflejada. Y si yo veo ese color negro azulado, ¿cierto? Es porque es la frecuencia de ese color la que está rebotando en el mineral y la que llega a mis ojos. Brillo, brillo. Existe el brillo metálico y el no metálico. Dentro del brillo no metálico hay varios tipos. Brillo es el grado de reflexión que experimenta la luz en los cuerpos opacos. Si la reflexión es coherente, la superficie de rebote es pulida, ¿no? El brillo será máximo y hablamos de brillo metálico. Si la reflexión es incoherente, la superficie de rebote es rugosa. Por ejemplo, el brillo, hablamos de brillo mate o brillo nulo, cuando la superficie es rugosa y la reflexión es incoherente.
Y dentro de eso tenemos varios tipos de brillo, ¿cierto? Tenemos el brillo resinoso, el brillo sedoso, el brillo nacarado, ¿se acuerdan? El brillo grasoso, resinoso, brillo terroso, brillo adamantino también, adamantino. Ahora estamos viendo lo que es el color. Dependiendo de la forma como la luz se refracte, se refleje o se disperse, nuestros ojos percibirán los colores de los materiales desde claros a oscuros y en tonalidades del azul, más bien dicho del púrpura, al rojo, ya del púrpura al rojo. Porque hacia arriba del púrpura tenemos el ultravioleta, que ya no es visible a nuestros ojos, y abajo del rojo tenemos el infrarrojo, que tampoco es visible a nuestros ojos. Entonces, la luz blanca, que es el espectro que está entre el púrpura y el rojo, es lo que nosotros llamamos luz blanca o luz visible. La combinación de todos esos colores forman el blanco. Cuando vemos algo que es blanco es porque está reflejando todas las radiaciones electromagnéticas. Por eso lo vemos blanco. Cuando vemos que algo es negro es porque está absorbiendo todas las radiaciones electromagnéticas y por eso se calienta más también, ¿ya? Porque los fotones al chocar y no reflejarse, ¿cierto?, calientan ese material. El calor tiene que ver con la excitación de las moléculas, ¿ya?, o las partículas constituyentes de la materia. Entre más caliente está, es porque están moviéndose las partículas y chocando una con otra, ¿ya? Se podría decir que es un roce atómico. Podemos encontrar minerales opacos, metálicos y transparentes, ¿cierto? Opacos como la galena, de brillo metálico como la pirita, y transparentes, ¿cierto?, como el diamante. Por ejemplo, el blanco de la plata, ¿cierto? Cuando está pulida uno la ve como blanca. Gris como la galena, amarillo, el oro es amarillo, ¿cierto? Rojo como el cobre, amarillo como el azufre, rojo como el cinabrio, verde como la malaquita y azul como la azurita. Pero ojo, la coloración no es un indicador único en los minerales, por lo tanto, no porque algo sea azul siempre va a ser azurita, puede ser chalcantita también. Eso es lo que está diciendo la última parte de la definición. La coloración no es un indicador único en los minerales, ya que en una misma especie de mineral o en un mismo ejemplar puede variar, incluso. O sea, cuando tenemos malaquitas de distinto grado de verde, tenemos azuritas con distinto grado de azul, a eso se refiere. O sea, no es un indicador único de los minerales. Ahí tenemos varios minerales de distintos colores, ¿cierto? Esto es amatista. Ese es el espato de Islandia, ¿ya? Espato de Islandia. Espectro. Es la forma como se descompone la luz al refractarse oblicuamente en el material. Cada onda penetra el material con diferente dirección. Por la anisotropía, algunas pueden reflejarse sobre caras internas del cristal, otras pueden quedar absorbidas y otras pueden atravesarlo. Eso es el espectro. Como consecuencia, el mineral puede presentar irisación. Como consecuencia, el mineral puede presentar irisación, como en ciertos piroxenos y feldespatos, o birefringencia, que se ve una doble imagen por doble refracción, como el caso del espato de Islandia. Eso que tienen ahí en la mano es un espato de Islandia, y están viendo ustedes que están viendo esa línea que está debajo, ¿cierto?, del espato de Islandia, y al ponerlo arriba, ve que se refleja parte de la línea, mantiene la dirección y otra se cruza en 90 grados. O sea, la luz que penetra el espato, una toma la dirección perpendicular y otra en la misma dirección. Eso es la birefringencia. La raya o huella. Hay dos formas de ver la raya, entonces, como les decía. Una es qué mineral raya a otro. Cuando hago contacto un mineral con otro, hablamos de que, por ejemplo, el cuarzo raya al acero o al vidrio.
¿ya? Pero la otra forma es qué coloración da un mineral al pasarlo sobre una placa de porcelana. Eso también es la raya. Obviamente la porcelana tiene que ser más dura, ¿cierto?, que el mineral que está pasando encima. Cuando hablamos de raya, es simplemente pasar el mineral sobre otro, o sobre ese trozo de porcelana blanca. Entonces, cada mineral tiene una raya y nos ayuda ese color, sabiendo lo cual es, ¿cierto? La raya de un determinado mineral, saber distinguir qué mineral es, el conocer la raya. La raya o huella es el color del polvo resultante de frotar o triturar una muestra sobre la superficie de un objeto de porcelana áspera blanca, que es de una dureza aproximadamente de 7, sin hacer presión en la placa, ¿cierto? Solamente pasarlo. Ordinariamente, el color de la raya es más claro que el del mineral, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un mineral negro, va a dejar una raya ploma. Si tengo un mineral rojo, va a dejar una raya rojo clara, media rosada. A eso se refiere. Entonces, ordinariamente, el color de la raya es más claro que el del mineral, y muchas veces de distinto color incluso. Así, por ejemplo, el hierro ligisto, que sabemos que es hematita, que es negra, da raya roja. Interesante, ¿por qué? Que es hematita, ¿cierto? Pero es interesante para el que no sabe, ¿cierto? Que es hematita, entonces le va a sorprender que siendo negro el mineral deja una raya roja. La pirita, que es amarilla, produce una raya negra. La pirita, que es amarilla, produce una raya negra. Propiedades electromagnéticas. Hay varias propiedades electromagnéticas. Tenemos la conductividad eléctrica, la piroelectricidad, la piezoelectricidad y el magnetismo. Cuando hablamos de propiedades electromagnéticas, se relacionan cómo responden los minerales a las fuerzas eléctricas y magnéticas, cómo responden estos minerales a las fuerzas eléctricas y magnéticas. Por ejemplo, la conductividad eléctrica. ¿Un mineral es capaz de transmitir electricidad? ¿No es capaz? ¿O solamente es semiconductor? A eso me refiero. Los minerales con enlaces puramente metálicos, como los metales nativos, son excelentes conductores eléctricos. Aquellos en los que el enlace es parcialmente metálico y hay pocos electrones móviles, como algunos sulfuros, son semiconductores. Las cerámicas, por ejemplo, están formadas por las arcillas, los silicatos y los diamantes, por su estructura interna, minerales iónicos o de enlace covalente, no son conductores. La sal no conduce la electricidad, porque está compuesta de iones y los iones son fijos. Solo vibran, pero no se desplazan. ¿Por qué? Porque están en neutralidad, ¿cierto? La piroelectricidad se produce cuando se desarrollan cargas positivas y negativas en los extremos de un eje cristalino. Eso por variación de la temperatura en el mineral. Eso ocurre en la turmalina, ¿ya? Tiene piroelectricidad. Eso es cuando calentamos el mineral, se produce esa carga negativa y positiva, dependiendo en qué eje cristalino estoy, en qué lado del eje cristalino estoy. La piezoelectricidad se presenta cuando se produce electricidad al presionar un cristal o un mineral sobre un determinado eje. Por ejemplo, eso ocurre con el cuarzo, la piezoelectricidad. El magnetismo, cuando los minerales son atraídos por imanes o electroimanes. La magnetita es muy atraída, ¿cierto?, a un imán. La pirrotita también. La ilemnita y algunos tipos de hematitas son imanes naturales. Por ejemplo, cuando estamos en una mina de hierro, se hace la separación por magnetismo, ¿cierto?, del mineral útil para hacer hierro, del mineral que no tiene una concentración suficiente como para hacer hierro. Entonces eso lo van separando por magnetismo. Hablamos de la piezoelectricidad. Bueno, el sílice tiene esa característica, ¿cierto?, de que al presionarlo se carga eléctricamente. Pero además, ustedes saben que
las celdas fotovoltaicas, perdón, están hechas con sílice, ¿cierto? Parte de su estructura es silicatosa. Y la gracia de esa estructura silicatosa es que al recibir un fotón, esa estructura libera un electrón, o sea, se excita el material con la llegada de un fotón y libera un electrón. Y de esa forma se genera electricidad a partir de la luz solar o de la luz en general, ¿ya? Aquí estamos hablando de los sistemas cristalinos, sistema cúbico, ortorrómbico y tetragonal. La forma de los minerales presentan 7 sistemas cristalinos que a su vez generan 14 redes espaciales. Se llaman las 14 redes de Bravais. Voy a anotar ese nombre para que no se lo olvide. Ese hombre de apellido Bravais se dio cuenta de lo que estamos hablando. La forma de los minerales presentan 7 sistemas cristalinos, ¿cierto? Que generan a su vez 14 redes espaciales. 7 con la geometría de esquinas y 7 de repetición. 7 con la geometría de las esquinas y 7 de repetición, tomando lugares interiores del cristal. Algunos minerales pueden presentar estrías o bandas o maclas, que son formas de empotramiento de un mineral con otro, propia de cada especie. Los sistemas cristalinos son las celdas elementales, aquí hablan de células, es lo mismo que celda. Los sistemas cristalinos son las células o celdas elementales posibles en las cuales cristalizan los minerales. Pueden darse 32 clases de celdas unitarias y por la disposición de ángulos y ejes, 230 grupos espaciales. Para las formaciones siguientes, por ejemplo, en donde A, B, C y D definirán los ángulos, y A, B, C y D los ejes de los cristales, tenemos que en el sistema cúbico o isométrico, que es una forma de dado o de cubo, A, o sea, el ángulo A es igual al ángulo B, es igual al ángulo C, y todos tienen 90 grados. Y las aristas A es igual a B y es igual a C. Eso se da en el sistema cúbico o isométrico. En la simetría, 4 ejes ternarios, son 4 ejes ternarios. Ejemplo de minerales que cristalizan dentro del sistema cúbico, ejemplo, la halita, ¿cierto? La sal común, la pirita, la fluorita y el oro nativo también pertenece al sistema cúbico o isométrico. Y ahí arriba tenemos una fluorita, ¿cierto? Que pertenece al sistema cúbico. Estas piezas son piezas de museo, ¿ya? Es difícil encontrar piezas tan bonitas y tan grandes como para poder verlas a simple vista. También tenemos el sistema cristalino ortorrómbico, que es de base rectangular y altura perpendicular a la base. Ahí tenemos que el ángulo A es igual al ángulo B y es igual al ángulo C, y todos miden 90 grados. Y las aristas son todas distintas. A es distinta a B y es distinta a C, con 3 ejes de simetría binarios, o sea que el motivo se repite cada 180 grados, 3 ejes de simetría binarios. Ejemplos de minerales que pertenecen al sistema cristalino ortorrómbico: está el olivino, la aragonita, el vitriolo de níquel y la marcasita. También tenemos el sistema cristalino tetragonal. La base es un cuadrado y la altura es perpendicular a la base. La base es un cuadrado y la altura es perpendicular a la base. Aquí tenemos que el ángulo A es igual al ángulo B y es igual al ángulo C. Y todos estos ángulos son de 90 grados. Además tenemos que A es igual a B como arista, o sea, tengo dos lados iguales, pero un tercer lado distinto, que es el lado C, con un eje tetragonal en la simetría, tiene un eje tetragonal en la simetría. Ejemplo de estos minerales que pertenecen al sistema tetragonal, está el zircón, la calcopirita,
el rutilo y la pirolucita. Entonces tenemos el zircón, la calcopirita, el rutilo y la pirolucita. También tenemos el sistema cristalino romboédrico, llamado también trigonal. Trigonal aparece en algunos libros. Formaba parte del hexagonal ante este sistema romboédrico. Formaba parte del hexagonal, ahora se llama sistema cristalino romboédrico o trigonal. Tenemos que A es igual a B y es igual a C, todos los ángulos son iguales, pero distintos de 90 grados. Y los ejes son todos, perdón, las aristas son todas iguales, A es igual a B, es igual a C, y los ángulos distintos a 90 grados, todos iguales. Con un eje de simetría ternario, dice, con un eje de simetría ternario. O sea, el motivo, ¿cierto? El átomo ese o ion se repite cada 120 grados. Ejemplo, la dolomita, la magnesita y la calcita. También tenemos el sistema cristalino hexagonal, que es de base hexagonal con 4 ejes, siendo las 3 de bases iguales, siendo los 3 de bases iguales. Entonces tenemos que el ángulo A es igual al B y es igual al C, y son todos de 90 grados. Pero tenemos otro ángulo que es de 120 grados, que conforma el sistema cristalino hexagonal. O sea, tenemos 3 ángulos de 90 y un ángulo de 120. Y tengo que A es igual a B es igual a C como arista, ¿cierto? Lados A es igual a B y es igual a C, pero tenemos un cuarto lado que es distinto a los anteriores, con un eje hexagonal de simetría. Ejemplo, la pirrotina, el berilio, la nefelina y el grafito. Todos esos pertenecen al sistema hexagonal. Tenemos el sistema cristalino monoclínico con base rectangular y altura perpendicular a un solo eje, donde tenemos que A es igual a B y todos miden 90 grados, A y B. Y C es distinto a 90 grados, C es distinto a 90 grados. Y las aristas A son distintas a la arista B y a la arista C. Entonces tenemos que las aristas son todas distintas. A es distinta a B y distinta a C. Y tenemos que el ángulo A es igual a B y es 90 grados y C es distinto. Con un eje de simetría binario. ¿Quiénes pertenecen al sistema monoclínico? Ejemplo, la moscovita, la biotita, que son micas, ¿cierto? El yeso y la ortoclasa. Moscovita, biotita, yeso y ortoclasa. Y todos tienen, si ustedes recuerdan, exfoliación. Triclínico. Si A es distinto a B y es distinto a C y todos no, son distintos a 90 grados. O sea, tenemos 3 ángulos distintos entre sí y distintos a 90 grados. Y las aristas son distintas entre sí. Las 3. A es distinto a B y B es distinto a C. Es un sistema cristalino sin ejes de simetría, el triclínico. Solo existe un centro de simetría. ¿Quiénes cristalizan dentro de este sistema triclínico? Las plagioclasas, la caolinita, la chalcantita y la cianita. Las plagioclasas, la caolinita, la chalcantita y la cianita. De acuerdo con la composición química, los minerales se agrupan en silicatos, óxidos, sulfuros y sulfatos, carbonatos, elementos nativos y otros grupos más pequeños. Entonces, los principales minerales conforman silicatos, óxidos, sulfuros, sulfatos, carbonatos, elementos nativos como el oro, la plata, ¿cierto? El cobre, que también se da en forma nativa, y otros grupos menores. Arriba tenemos una biotita, al medio una hornablenda, y a la derecha una augita. Todos son silicatos. Entonces, el primer grupo, el mayor, ¿cierto? Porque la mayoría de la corteza terrestre está formada por silicatos, y los silicatos tienen sílice y oxígeno siempre. Por eso
gran parte de la corteza terrestre es oxígeno principalmente, y en segundo lugar sílice. Los silicatos están formados por sílice y oxígeno, por lo tanto son los elementos más abundantes de la corteza terrestre, pero son muchos tipos, ¿cierto? Se subdividen en ferromagnesianos y no ferromagnesianos. Se trata de la unión de un catión más el anión SiO4. Se trata de la unión de un catión más el anión SiO4, que se tiende a combinar muy fácilmente, porque es de valencia 4 negativa, ¿cierto? Los ferromagnesianos con silicatos de hierro y magnesio son oscuros y pesados. Los ferromagnesianos con silicatos de hierro y magnesio son oscuros y pesados. Sobresalen la biotita, que es una mica negra con raya blanca y laminado débil. Después le sigue la hornablenda de brillo vitrio, tipo de anfíbole verde oscuro y negro. Tipo de anfíbole verde oscuro y negro. Sería la hornablenda. Y en el clivaje muestra ángulos agudos. En el clivaje muestra ángulos agudos. La augita, por otro lado, que también es un silicato, es un tipo de piroxeno con fractura concoidea, ¿ya? La augita. O sea, es como un vidrio. Tipo de piroxeno con fractura concoidea. De iguales colores al anterior, pero mostrando clivaje en ángulos casi rectos. Los olivinos, tetraedros simples de estructura granular, color verde olivo. Los olivinos, ¿cierto? Los se llaman olivinos, tetraedros simples de estructura granular, color verde olivo, y con porcentajes variables de hierro y magnesio. Porcentajes variables de hierro y magnesio. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Mañana podemos seguir viendo lo que nos queda. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Ninguna, profe. Ya, nos estamos viendo entonces. Chao. Chao, que esté bien. Chao, Igual. profe.